La comunicación es importantísima dentro del buceo en pecios porque estamos hablando de unos buceadores que van a entrar en pareja o en grupo dentro de un recinto cerrado, dentro del cual van a tener que a lo mejor instalar un hidroguía, a lo mejor tener que decidir si van por esta obertura o van por aquella, ¿de acuerdo? Ellos necesitan comunicarse, ¿de acuerdo? Necesitan intercambiar opiniones, decidir cosas debajo del agua o repartirse tareas debajo del agua, ¿vale? Entonces, es necesaria una comunicación entre ellos, ¿vale? ¿Qué sistemas de comunicación vamos a tener? Vale, pues podemos utilizar las señales luminosas, podemos utilizar los signos manuales, podemos utilizar mensajes escritos, podemos utilizar mensajes sonoros, podemos utilizar el contacto físico, ¿de acuerdo? O la comunicación verbal en algunos casos, ¿vale? Lo importante de la comunicación, aparte del sistema que empleemos para usarla, tenemos un emisor que está emitiendo una comunicación, tenemos un receptor que debe recibirla y tenemos un mensaje que va del emisor al receptor, ¿de acuerdo? Emisor y receptor tienen que hablar el mismo idioma. ¿Qué quiero decir? Que los signos manuales que estemos utilizando, los signos luminosos, los mensajes sonoros que estemos utilizando, deben ser conocidos por el emisor y por el receptor, ¿vale? Eso quiere decir que antes de meterse en el agua, ellos han tenido que ponerse de acuerdo en qué signos, qué señales van a utilizar entre ellos, ¿vale? Y eso va a necesitar un entrenamiento. ¿Veis? Que estoy repitiendo la palabra entrenamiento continuamente, pues es lo que se tiene que hacer. Ir a entrenar también las señales luminosas, hablarlas, no hace falta ni estar debajo del agua, hablarlas fuera, practicarlas, ponerse de acuerdo, inventarse señales nuevas para una tarea específica que hay que realizar. Bueno, pues hacer esto, trabajar un poco el tema de la comunicación entre compañeros. Cuando normalmente siempre vamos con el mismo compañero a bucear, es muy fácil, ¿vale? Porque pues, ya vamos adquiriendo el hábito, ya simplemente a veces mirándonos ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Muy bien, señales luminosas. La luz, como estamos en un espacio cerrado, antes ya lo hemos dicho, es una inmersión de visibilidad reducida, por lo tanto vamos a tener que llevar focos, ¿vale? Foco principal, foco secundario, foco de por si acaso, ¿vale? Entonces, el foco que llevamos normalmente es un foco, a no ser que llevamos focos de vídeo, los focos que llevamos normalmente son un puntero de luz, ¿vale? Hacen una abertura de luz de unos 10 grados, eso casi que es un rayo láser, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que vamos a marcar un punto. Con la luz, con nuestra luz, podemos marcar un punto, como el que sale aquí en la foto, ¿vale? Al marcar ese punto nos puede servir para comunicarnos. Podemos hacer un círculo, podemos hacer una raya, ¿vale? Podemos, cuando el buceador que va segundo, que va tercero, para que el que va primero no tenga que ir, porque estamos en espacios cerrados, girarse a lo mejor es un problema porque podemos levantar sedimentos y tal, para evitar de que el buceador tenga que girarse continuamente a ver dónde están sus compañeros lo que van a hacer es ese punto de luz, marcarlo delante del que va el primero. De esta manera él no necesita ver a sus compañeros, ve su luz y ya está, ya sabe que están ahí, ¿de acuerdo? Si en algún momento ve que esa luz desaparece, es que los compañeros o se han ido por otro sitio o están reclamando su atención. Si yo pongo la mano delante de la luz y tapo mi luz, mi compañero debería girarse a ver qué pasa, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo es reclamando su atención, ¿vale? Luz horizontal, vertical, además, socorro, si yo estoy moviendo la luz así muy rápidamente o estoy poniendo el destellos en la luz, quiere decir que tengo un problema grave y que reclamo atención, ¿vale? Hemos dicho, si yo tapo la luz, simplemente reclamo la atención, no me pasa nada, simplemente es que quiero que mi compañero me mire, pero si yo estoy haciendo movimientos rápidos con la luz o pongo destellos en la luz, quiere decir que tengo un problema que necesito ayuda rápidamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Señales manuales, ¿vale? Los signos manuales, podemos utilizar las manos para comunicarnos. Entonces, estos signos, tenemos una serie de signos que están estandarizados, pero y que tendríamos que aprenderlos, consensuarlos con nuestro compañero, con nuestro grupo habitual de buceo, ¿vale? Y si queremos añadir alguna señal que sea propia nuestra, pues también lo podemos hacer, ¿vale? Estas serían las señales, las que os enseño aquí, serían las señales
más típicas, estas están sacadas del buceo en cuevas, que como estamos metidos dentro de bajo techo, pues nos van a servir fantásticamente, ¿vale? Esto, los dedos cruzados aquí, esto significa línea, esto es el OK, subir, bajar, dirección, ¿vale? Vamos a ir en esta dirección, corriente, esto sería corriente, burbujas, esto sería burbujas, dar la vuelta, ¿vale? Cambio de posición, esto es cambio de posición de buceador, o también es que cambiamos de gas, ¿vale? Cuando yo llevo un gas de fondo, que es aire, por ejemplo, y luego un nitrox para la descompresión, hacer esto quiere decir que voy a cambiar de gas, es un cambio de algo, ¿vale? Estabilizarse, luces, encender luces, ¿vale? Así sería encender luces. Problemas, esto ¿vale? Problemas, descompresión, más despacio, ¿vale? Corta, quietos, no moverse, paso restringido, ¿veis que tengo en las manos? Paso restringido, grande, túnel, también significaría cero esto, túnel, encajado, ¿vale? Tengo la línea, si os digo, la línea está encajada en algún sitio, se ha metido, está metida, ¿vale? Carrete de hilo, pregunta, es un interrogante, pregunta, nadar, suciedad, ¿vale? Muy bien, otras señales, hay más, hay muchísimas más, pero estas son las más habituales. Otras señales podrían ser las que marcan los números, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Fijaros que os estoy enseñando la palma de la mano hacia vosotros. 6, que os estoy enseñando el dorso de mi mano. 6, 7, 8, 9, 10 no hay, pero sí que tenemos 0, ¿vale? 0. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si os enseño la palma de la mano, esto es... Si os enseño la palma de la mano, este es un 3. Si lo que os enseño es el dorso de la mano, es un 8. ¿Vale? Bueno, para que lo entendáis. Muy bien. Otra manera de comunicarme, lo escribo en la libreta, ¿vale? Oye, que tengo frío, que tengo sed, que falta mucho, que... ¿vale? Pues lo escribo y se lo enseño al compañero. Entonces, es un sistema también para comunicarnos. Normalmente en las libretas o en las pizarrillas estas ya llevamos cosas apuntadas, llevamos la descompresión, ¿vale? Entonces, la descompresión, cuando yo le enseño la descompresión, le estoy enseñando, oye, estamos en la parada a 6 metros y tenemos que hacer 3 minutos, ¿estás de acuerdo? Y yo se lo enseño, oye, ¿estás de acuerdo con esto? Ok. ¿Vale? Podemos utilizar señales sonoros, ¿vale? Sabéis que el sonido debajo del agua viaja muy rápido y viaja muy lejos, ¿vale? Los mamíferos marinos se comunican con sonidos. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos utilizar una maraca, clic, 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 que nos sirve para llamar la atención del compañero, o podemos utilizar la bocina que va colocada en el Direct System, entre el Direct System y la tráquea. Entonces cuando yo aprieto aquí, se produce un bocinazo. No suena muy fuerte, pero bueno, sí suena. Si el compañero está atento, lo va a escuchar. Una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos las señales sonoras es que el compañero pueda escucharlas, y para que pueda escucharlas el compañero no tiene que respirar, porque cuando respiramos se oye, ¿vale? Entonces, claro, mientras se está produciendo todo ese ruido de burbujas alrededor de las orejas del compañero, es posible que el sonido de nuestra maraca, el sonido de nuestra bocina, o si estoy con el cuchillo pegando golpes en la botella, pues él no lo oye. Tenemos que estar pendientes que el compañero en ese momento no está soltando aire, no está exhalando, ¿vale? Muy bien. Contacto físico. Cuando nuestra visibilidad es tan mala que no nos vemos, pues vamos cogidos de la mano, ¿vale? Yo muchas veces he ido cogido de la mano o con una John Line, con mi compañero, ¿vale? Porque la visibilidad era tan mala. Estamos hablando de mi otro trabajo, no un buceo recreativo, sino en mi otro trabajo. La visibilidad era tan mala, pues para que no perdernos, pues teníamos que ir cogidos de la mano. Y ya está. Entonces, claro, sí, podemos quedar de acuerdo. Oye, si yo te aprieto 2 veces, quiere decir que adelante. Si te aprieto 3, quiere decir que para atrás. Si te aprieto 5, quiere decir que tengo problemas, ¿vale? Podemos crear un código de comunicación
con nuestro compañero sin necesidad de vernos, simplemente hemos de poder tocar. Y finalmente la comunicación verbal. Si nos quitamos el regulador de la boca, incluso dentro del regulador, podemos llegar a hablar, ¿vale? Se nos va a entender poco, ¿vale? Y es mejor que el compañero esté cerca y al loro, ¿vale? Pero podemos llegar a decir cosas, no cosas sencillas, ¿vale? Cosas fáciles, pero podemos llegar a decir cosas. Y finalmente tendríamos la sofisticación, la técnica, que nos permite con una máscara facial, sabéis que con la máscara facial nosotros tenemos toda la cara dentro de la máscara, entonces no tenemos el regulador en la boca, podemos hablar, ¿vale? Pero necesitamos que nuestra máscara facial tenga comunicación, ¿vale? Comunicación, y el compañero tenga otra máscara facial también con sus auriculares y su micrófono puesto para que podamos hablar entre nosotros, ¿vale? En mi otro trabajo tengo máscaras de estas y la verdad es que cuando te acostumbras, pues va bien poder hablar debajo del agua y poder comunicarme con mi compañero simplemente hablando, ¿vale? Vale. Planificación, gestión del gas. Estamos bajo techo, ¿vale? Estamos bajo techo y lo que ocurre es que la planificación de nuestro gas tiene que tener en cuenta que no funciona lo de me voy a superficie a buscar aire, ¿vale? Entonces vamos a tener que utilizar sistemas con los cuales nuestra cantidad de aire sea lo suficientemente grande, aunque tenga problemas, ¿vale? Muy bien. Conceptos básicos de la gestión. Vamos a dividir el gas que vamos a utilizar en diferentes partes del gas disponible, ¿vale? Vamos a dividir el gas en el que necesitamos para el descenso y la introducción dentro del pecio, el retorno, tenemos que salir, y la subida, y la reserva, finalmente la reserva, ¿vale? Entonces, hay tres partes muy diferenciadas en las cuales tenemos que calcular qué cantidad de gas destinamos a cada una de estas partes, ¿vale? Vamos a verlo. Y finalmente, si tenemos que hacer descompresión, pues la descompresión, el gas necesario para esta descompresión, ¿vale? Que puede ser el mismo gas de fondo o un gas diferente. El rock bottom. También hablaremos del rock bottom. El rock bottom o gas mínimo, también se llama gas mínimo, es un sistema para calcular cuál es el gas que necesitamos cuando vamos a regresar a la superficie después de tener una avería, ¿vale? Y también, si queréis, vamos a tener en cuenta a Charles Gay-Lussac. Sabéis que Charles Gay-Lussac nos va a variar, si varía la temperatura del gas que hay dentro de la botella, va a variar su presión, ¿vale? Pues hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, gestión. La gestión la podemos hacer por tercios, ¿vale? Eso de dejo 50 bares para la reserva, eso es para primero de Open Water, ¿vale? Pero ahora ya no estamos en primero de Open Water, ya estamos en cursos más avanzados, ¿vale? Y eso de dejar 50 bares para la reserva ya no me sirve, hay que hacer otras cosas, ¿vale? Sistema de los tercios, ¿qué quiere decir? Lo que hemos dicho antes, tenemos un tercio de gas para bajar, para entrar en el sitio, un tercio de gas para salir y el tercer tercio será la reserva, ¿vale? Naturalmente estamos contemplando esta inmersión como si fuera sin descompresión, ¿vale? Si aquí necesitamos meterle la descompresión, pues habría que añadirle todo el gas necesario para la descompresión, para la parada de seguridad necesaria, ¿vale? Si solo tenemos esta cantidad de gas y nos ocurre algo dentro de la cavidad, o sea, del barco, y a la hora de salir tenemos que compartir, seguramente no tendremos suficientemente gas, ¿vale? Imaginaros, si la avería ocurre en el sitio más desfavorable, y normalmente por la ley de Murphy siempre pasa en el sitio más desfavorable, que es cuando estás adentro de todo del barco y cuando ya llevas un montón de rato dentro, o sea que tu botella ya está llegando al segundo tercio, es cuando ¡pam! Viene el compañero y te dice, no tengo aire, dame aire, ¿vale? Claro, si no tengo aire, dame aire, yo tenía un tercio del gas para salir, mi compañero lo que se va a chupar va a ser toda la reserva, que es el otro tercio. Por lo tanto, ambos vamos a salir del agua
con 0 bares. Si además estamos en estrés, con lo cual vamos a chupar más, y algo se complica, pues no vamos a salir del agua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sistema de los tercios va muy justillo si las cosas se complican, ¿de acuerdo? ¿Qué otros sistemas tenemos? Tenemos los cuartos. En vez de los tercios, los cuartos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un cuarto de la botella para bajar y entrar, ¿vale? Tengo un cuarto de la botella para salir y subir. Y me quedan 2 cuartos para reserva. ¿Qué quiere decir? Que si cuando yo estoy en el sitio más desfavorable viene el compañero y me pide aire, yo voy a gastar un cuarto del aire para salir, él va a gastar otro cuarto del aire para salir y todavía nos va a quedar otro cuarto por si acaso, ¿vale? Con esto sí que podemos compartir el aire, ¿vale? Tenemos posibilidades de compartir el aire, ¿vale? Con los tercios no, con los cuartos sí tenemos posibilidades de compartir el aire. Pero si ya somos más precavidos, podemos ir con quintos, ¿vale? Tenemos un quinto del aire para bajar y entrar, un quinto del aire para salir. Si mi compañero me pide aire, puedo darle aire, ¿vale? Además, cuando mi compañero pide aire, seguramente nos vamos a estresar los dos, cosa que antes no contemplaba, nos vamos a estresar los dos, vamos a consumir más, seguramente haremos algo que no... le haremos un Cristo y la salida va a ser más lenta que la entrada, o no, veremos, pero yo voy a tener 3 quintos para salir, ¿vale? Tenemos un quinto para entrar, un quinto para salir y 3 quintos que son la reserva. ¿Qué quiere decir? Que a la salida, si algo va mal, cuando salimos los 2 buceadores, ya hemos gastado un quinto para entrar, yo voy a gastar un quinto para salir, mi compañero va a gastar otro quinto para salir. Si las cosas se complican, todavía vamos a tener 2 quintos más para chuparnos y todavía nos sobraría un quinto más por si acaso, ¿vale? ¿Te das cuenta? Ese sería el sistema más conservador. Había otro sistema que era el rock bottom, ¿vale? O gas mínimo, ¿vale? El gas mínimo sería, vamos a calcular la reserva, ¿vale? Vamos a calcular la reserva, o rock bottom. Sería en el lugar más desfavorecido, que es cuando ya estamos dentro de todo, con la cantidad de gas que habíamos estipulado para entrar, gastado, ¿vale? ¿Cuánto gas necesito yo? Y esto es calcularlo, si no tengo la libertad de calcularlo. ¿Cuánto gas necesito yo para salir desde el sitio más desfavorable, respirando 2 buceadores en situación de estrés? En situación de estrés quiere decir que hemos de multiplicar el consumo medio en superficie, el CAS, consumo medio en superficie, lo hemos de multiplicar por 1.5 y luego lo hemos de multiplicar por 2, porque somos los 2 buceadores que estamos en 1.5, o sea, respirando un 50% más de lo que sería normal, es decir, en situación de estrés, ¿vale? Y calculo esa cantidad de aire, ¿vale? Pues esa cantidad de aire es la reserva, ¿vale? Lo demás puede ser gas útil o puede ser gas para entrar y luego para la descompresión y lo que sea. Pero nosotros siempre vamos a calcular cuál es la cantidad de gas necesaria para salir mi compañero y yo en situación de estrés desde el punto más desfavorable, y eso, la reserva no puede ser menos que esa cantidad, ¿de acuerdo? Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.